Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 20 de marzo 2022, iniciamos nuestra sesión número 13, número 13, de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia. En esta oportunidad nos va a ofrecer la oración José Luis. Adelante, José Luis. Gracias. Es 30 de marzo, José. ¿Qué dije? Perdón, ¿qué dije? 30 de marzo. 20 de marzo. 30 de marzo, bueno, ya. Ok, gracias. Nos fue rápido. Se fue muy rápido. Voy con la oración. Padre universal, que moras en el paraíso y que todo lo sabes, que moras en cada uno de nosotros, tu voluntad es absoluta. Ejercemos nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elección. Con ello nos reunimos a leer y a opinar de la quinta revelación y reiniciamos con el documento 6, el Hijo Eterno, de tu Hijo Eterno. Nos amas tanto que es tu voluntad convertirte en nosotros, en nuestra personalidad, bajo la forma del monitor de misterio prepersonal. Otro regalo amorosamente donado, en parte inseparable de ti. Por ello, nuestra personalidad puede consagrar nuestro libre albedrío para hacer la voluntad del Padre, y esto constituye el regalo más selecto, el único y exclusivo presente que un mortal puede hacerle a Dios, y como ofrenda, mis hermanas y mis hermanos, te ofrecemos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, José Luis, por tu linda oración. Le estamos dando la bienvenida. A ver quién está entrando. Ok. Juanita, Juan. bienvenida. Qué gusto que te has podido conectar. Ok. Entonces, vamos a empezar nuestro documento 6 sobre el Hijo Eterno y va a empezar con la introducción Anita. Anita, voy a compartir el libro para ti. A ver. Adobe Acrobat. Me dice si se ve bien. Sí, falta ver la lectura. Yo lo había dejado en el documento 6. Creo que se ha abierto 2 veces. No sé. A esta hora ya no me salen las cosas muy bien. El Hijo Eterno. Ok. ¿Se ve bien? Sí, si pudieras el triangulito de la derecha. Ahí está. Perfecto. Gracias. Okay. Sí, ese es. Ok. Adelante. Documento 6, el Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. En consecuencia, cuando y como quiera que el Padre se exprese de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo Eterno, que siempre ha sido, es ahora y será siempre el Verbo vivo y divino. Y este Hijo Eterno reside en el centro de todas las cosas, en asociación con el Padre Eterno y Universal, cuya presencia personal envuelve de modo inmediato. Al hablar del primer pensamiento de Dios, aludimos a un imposible origen en el tiempo del Hijo Eterno, con el propósito de lograr acceder a los canales de pensamiento del intelecto humano. Tales distorsiones del lenguaje representan nuestro mejor esfuerzo por llegar a un compromiso que nos permita establecer contacto con las mentes atadas al tiempo de las criaturas mortales. En sentido secuencial, el Padre Universal no pudo haber tenido nunca un primer pensamiento, ni pudo el Hijo Eterno haber tenido nunca un principio. Pero tengo el mandato de representar las realidades de la eternidad mediante estos símbolos del pensamiento ante la mente de los mortales limitada por el tiempo y de designar las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos de secuencia temporal. El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito del Padre del Paraíso, acerca de la realidad divina. El espíritu no cualificado
y la personalidad absoluta. Y de ese modo, el Hijo constituye la revelación divina de la identidad del Creador del Padre universal. La personalidad perfecta del Hijo desvela que el Padre es de hecho la fuente eterna y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, lo volitivo, lo intencionado y lo personal. Es un esfuerzo por posibilitar que la mente finita del tiempo se forme algún concepto secuencial de las relaciones de los seres eternos e infinitos de la Trinidad del Paraíso. Utilizamos licencias conceptuales como hacer referencia al primer concepto personal, universal e infinito del Padre. Me es imposible transmitir a la mente humana una idea adecuada de las relaciones eternas de las deidades. Por ello, empleo términos que puedan proporcionar a la mente finita cierta idea de la relación de estos seres eternos en las eras posteriores del tiempo. Creemos que el Hijo surgió del Padre. Se nos enseña que ambos son incondicionalmente eternos. Es claro, pues, que ninguna criatura temporal podrá comprender nunca plenamente este misterio de un Hijo que proviene del Padre y que sin embargo es tan eterno como el Padre. Gracias. Muchas gracias, Anita. ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto y Bueno. tú lees muy bien. Gracias, Anita. Antes de entrar a los comentarios, vamos a darle la bienvenida a Nelly, que Hola. aprecio muchísimo, Nelly, tu conexión, porque sé que a esta hora estás trabajando. Gracias. Gracias. Bien, este documento es el primero de dos que tratan del Hijo Eterno. Tiene 8 secciones, 8 numerales, no muy largas, felizmente, y creo que podríamos terminarlas hoy día si hacemos los comentarios sin extendernos mucho, ¿no? Bien, aquí se habla de que el Hijo Eterno es el primer concepto personal y absoluto del Padre universal, ¿no? ¿Qué viene a ser un concepto? Un concepto es una idea original, ¿no? Es algo que tiene un diseño, que tiene un propósito, es algo conceptuado, ¿no? Y aquí en el texto los reveladores o las personas que han transcrito la revelación al libro de Urantia ponen entre comillas la palabra primer concepto, ¿no? Porque en realidad si estamos hablando de la eternidad no hay principio ni fin, pero en un esfuerzo del revelador por darnos una secuencia, ¿no? Nos dice que el Hijo Eterno vendría a ser ese primer concepto absoluto y personal. O sea, el Padre expresa todo lo que es personalidad espiritual en el Hijo Eterno, ¿no? Eso nunca tuvo un principio, siempre fue así. Por lo tanto, ponen eso del el primer concepto entre comillas, ¿no? Bien. Ustedes saben, claro, las comillas se usan para poner algo que tiene una expresión dudosa o para términos de jerga o de argot, para poner apodos o para citas textuales, en fin. Ese es el sentido de las comillas, y acá está bien puesto a las comillas. Bien. Podemos decir también en esta introducción, el revelador nos dice que el Hijo Eterno es la personalidad infinita. Dice, es una personalidad infinita, pero es la personalidad infinita, y por lo tanto, como personalidad infinita, es la única persona de la Trinidad que no se fragmenta. Se fragmenta el Padre, ¿no? Y en muchos múltiples fragmentos diferentes, uno de los cuales tiene relación directa con nosotros, que son los ajustadores de pensamiento prepersonales, ¿no? El espíritu infinito también se fragmenta y se fusiona, se puede fusionar con mortales ascendentes que no han podido fusionarse ni con el Padre ni con el Hijo, ¿no?
Pero el Hijo nunca se fragmenta, porque si es una personalidad, la personalidad no se puede fragmentar. Al mismo tiempo vamos a ver que el Hijo Eterno es el centro de gravedad espiritual. O sea, todos los espíritus convergen en Él. Él es también la expresión final, no el principio ni el fin, sino lo completo. Una de las definiciones de finales que es concluyente, decisivo y definitivo, ¿no? Y obviamente hay que aclarar que este concepto original, que para poder entenderlo mejor le estamos dando un origen, ¿no? Que fue la primera decisión del Padre en la eternidad, no fue una decisión del yo soy, sino fue una decisión del Padre Universal, ¿no? Entonces, es importante aclarar eso, ¿no? No esto, la aparición o la eternización del Hijo Eterno no parte del yo soy o de la primera fuente y centro, sino del Padre. Bien, la primera fuente y centro no podría ser padre hasta que no tuviera un hijo, pero puesto que siempre tuvo un hijo, siempre ha sido padre, y esto explica el uso de las comillas en el término primer. Bueno, toda esta explicación es porque el revelador quiere hacer un esfuerzo para que nosotros, con nuestra limitada mente mortal, podamos comprender algo de la eternidad, de lo que no tuvo ni principio ni fin, ¿no? Bien, y en la Biblia también leemos sobre esto del verbo, ¿no? El verbo es la palabra, la expresión de este Padre universal, ¿no? La primera expresión, expresión absoluta, el verbo del Padre, que personaliza el Hijo Eterno, está también en la Biblia. Cuando leemos en Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, esa es la cita de Juan, que habla del verbo. El concepto verbo se muestra en otras escrituras, en otras citas de las Sagradas Escrituras, cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bien. El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito están en el paraíso, como ya sabemos. En el párrafo donde dice, al hablar del primer pensamiento de Dios, es una concesión a la mente mortal ligada al tiempo. De hecho, Dios no pudo haber tenido nunca un primer pensamiento. El Hijo Eterno no pudo haber tenido nunca un principio, porque es eterno. Solo en la filosofía podemos concebir un principio. Tampoco podemos concebir una eternidad futura sin un fin. Bien. Y aquí hay otros detalles que les voy a poner en el resumen para que ustedes mediten sobre eso. Y por mi parte creo que eso es lo que quería comentarles. No sé si alguien tiene algún comentario antes de pasar al numeral 1. ¿Avanzamos? Sí. Muy bien. Entonces el 1, en el orden de llegada, le tocaría a José Luis o a tu esposa si quieres. Vamos a compartir el libro nuevamente. Pepe, Sí, disculpa. Anita ha tenido un percance con su internet y se le ha caído. Va a entrar en un ratito más, dice. ok, gracias por avisarme. Ya. Fijándome en otras cosas, no me di cuenta que Anita había salido. No sé, ¿ya lo ves, José Luis? Sí, ya lo veo. Bien. Número 1. La identidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno
es el Hijo original y unigénito de Dios. Él es Dios Hijo, la segunda persona de la deidad y el creador asociado de todas las cosas. Así como el Padre es la primera fuente, la primera gran fuente y centro, el Hijo eterno es la segunda gran fuente y centro. El Hijo eterno es el centro espiritual y el administrador divino del gobierno espiritual del universo de universo. El Padre universal es primero creador y luego controlador. El Hijo eterno es primero co-creador y luego administrador espiritual. Dios es espíritu y el Hijo es una revelación personal de ese espíritu. La primera fuente y centro es el absoluto de volición. La segunda fuente y centro es el absoluto de personalidad. El Padre universal no actúa nunca personalmente como creador, excepto en conjunción con el Hijo o con la acción de igual categoría del Hijo. Si el escritor del Nuevo Testamento se hubiera referido al Hijo eterno, habría expresado la verdad cuando escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que se ha hecho se habría hecho. Cuando apareció en Urantia un Hijo del Eterno, los que fraternizaron con este ser divino en su forma humana, aludieron a Él como el que era desde el principio, a quien hemos escuchado, a quien hemos visto con nuestros ojos, a quien hemos contemplado y nuestras manos han tocado, el Verbo mismo de vida. Y este Hijo de otorgamiento salió del Padre tan ciertamente como lo hizo el Hijo original, como sugiere una de sus oraciones terrenales. Y ahora, Padre mío, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tenía contigo antes de que este mundo fuese el Hijo eterno, antes de que el Hijo De que este mundo fuese. que este mundo fuese. Sí. El Hijo eterno es conocido por nombres diferentes en los distintos universos. En el universo central es conocido como la fuente de igual rango, el co-creador y el absoluto asociado. En Ubersa, la sede central del superuniverso, designamos al Hijo como el centro espíritu de igual rango y como el administrador espíritu eterno. En Salviñón, la sede central de vuestro universo local, este Hijo consta como la segunda fuente eterna y centro. Los Melquisedec hablan de él como el Hijo de hijos en vuestro mundo, aunque no en vuestro sistema de esferas habitadas. Este Hijo original ha sido confundido con un Hijo creador de igual rango, Miguel de Nevadón, que se otorgó a las razas mortales de Urantia. Aunque todos los hijos del paraíso pueden ser llamados con toda propiedad hijos de Dios, tenemos el hábito de reservar la designación de el Hijo eterno. Para este Hijo original, la segunda fuente y centro co-creador con el Padre universal del universo central de poder y perfección y co-creador de todos los demás hijos divinos que surgen de las deidades infinitas. Gracias. Gracias, José Luis. Muy bien. Entonces, aquí hay dos cositas que vale la pena destacar, ¿no? Que, a ver, ¿por dónde empezamos? Hay una cita bíblica que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, tenga más vida eterna. Bien. Esta cita ha sido un poco tergiversada y ha dicho
Y no sé si ustedes en algunos, cuando han asistido a misa y han leído el Evangelio, dice que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces, esta cita, tal como la he leído, no está en la Biblia, pero está en el libro de Urantia, de esa forma, lo que me hace pensar de que los textos sagrados han sido ligeramente modificados o digamos, adulterados a conveniencia de lo que los que lo hicieron querían, ¿no? Que creyéramos. ¿Mm? Pero por eso, como les había dicho en otra sesión, las citas que ponen los reveladores de los libros sagrados parecen ser las originales, no las que tenemos en algunas versiones de la Biblia. Bien. En el párrafo donde dice el Hijo Eterno es el centro espiritual y el administrador divino del gobierno espiritual del universo. También se le llama el Hijo co-creador. Dios es espíritu y el Hijo es una revelación personal de ese espíritu. Bien. Hay muchas revelaciones del Espíritu de Dios que no son personales. Por ejemplo, los ajustadores de pensamiento. La primera fuente y centro es el absoluto volitivo. Volitivo significa que toma decisiones, que tiene voluntad. La segunda fuente y centro es el absoluto de personalidad, como habíamos dicho al principio. Y aún así, solo la primera fuente y centro, solo el Padre crea y otorga las personalidades. Anita está volviendo, felizmente. Bien. Bien. Luego ofrecen una lista de los distintos nombres que se le da al Hijo Eterno en los universos, ¿no? Y en nuestro universo se le llama la segunda fuente y centro, o la segunda fuente eterna. Y también el revelador destaca la confusión que se ha creado en considerar a Miguel de Nevadón, a Jesús de Nazaret, como la segunda persona de la Trinidad. Entonces, solo al Hijo original se le llama Hijo Eterno. Entonces, eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Como dogma de fe, que la segunda persona de la Trinidad es el Hijo y el Hijo es Jesús. Bien, ¿algún otro comentario antes de pasar al numeral 2? Pasamos al 2, que se lo damos a Miriam. Entonces, Miriam, puedes compartir tu libro y leernos, por favor, el número 2. ¿Está Miriam todavía o se retiró? Oh, no, ahí estás. Ok. Lo que no te escuchamos. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfectamente. Y se escucha muy bien. La naturaleza del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es tan inmutable e infinitamente digno de confianza como el Padre Universal. Es también tan espiritual como el Padre, tan verdaderamente espíritu ilimitado. Para vosotros, los de origen humilde, el Hijo podría parecer más personal, puesto que está un paso más cerca de vosotros en accesibilidad que el Padre Universal. El Hijo Eterno es el Verbo eterno de Dios, es enteramente como el Padre. De hecho, el Hijo Eterno es Dios Padre manifestado personalmente al universo de universos. Y por eso se dijo, se dice y se dirá para siempre con verdad del Hijo Eterno y de todos los hijos creadores de igual rango, que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre.
En su naturaleza, el Hijo es totalmente semejante al Padre, Espíritu. Cuando adoramos al Padre Universal, adoramos de hecho al mismo tiempo a Dios Hijo y a Dios Espíritu. Dios Hijo es tan divinamente real y eterno en su naturaleza como Dios Padre. El Hijo no solo posee toda la rectitud infinita y trascendente del Padre, sino que refleja también toda la santidad de carácter del Padre. El Hijo comparte la perfección del Padre y comparte conjuntamente con él la responsabilidad de ayudar a todas las criaturas de imperfección en sus esfuerzos espirituales por alcanzar la perfección divina. El Hijo Eterno posee todo el carácter de divinidad y todos los atributos de espiritualidad del Padre. El Hijo es, en personalidad y en espíritu, la plenitud de la absolutidad de Dios, y estas cualidades las revela el Hijo en su gestión personal del gobierno espiritual del universo de universos. Dios es ciertamente un espíritu universal. Dios es espíritu y esta naturaleza de espíritu del Padre se focaliza y personaliza en la deidad del Hijo Eterno. En el Hijo, todas las características espirituales parecen enormemente realzadas al diferenciarse de la universalidad de la primera fuente y centro. Y así como el Padre comparte su naturaleza de espíritu con el Hijo, juntos comparten con la misma plenitud y sin reservas el Espíritu Divino con el actor conjunto, el Espíritu Infinito. El Padre y el Hijo son iguales en amor a la verdad y creación de belleza, aunque el Hijo parece dedicarse más a la realización de la belleza exclusivamente espiritual de los valores universales. En bondad divina no percibo ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre ama a los hijos del universo como un Padre. El Hijo Eterno contempla a todas las criaturas como Padre y como hermano a la vez. Gracias. Gracias, Miriam. Miren, bueno, esa frase es portentosa, la frase que dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No? O sea, el Hijo Eterno se expresa en los universos a través de los hijos creadores. Y nosotros tuvimos la suerte de que el Hijo Creador de nuestro universo se encarnara, hiciera su séptimo auto-otorgamiento en nuestro planeta, Urantia, ¿no? Y esa frase también está en la Biblia, en Juan capítulo 14. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De ahí es esa frase que cala tan profundamente, ¿no? Y Dios Hijo es tan divinamente real y de naturaleza eterna, tan santa y tan sublime como el mismo Padre Universal. Eso es lo que se nos hace difícil comprender, cómo tres personas son una, ¿no? Son tres expresiones de la misma persona. Perdón, Isabel, ¿me quieres decir algo? ¿Nos quieres decir? ¿No? Pensé que estabas levantando la mano, disculpa. Y el Hijo Eterno posee todos los atributos del Padre, ¿no? Y es la personificación de su personalidad absoluta. El Padre y el Hijo son iguales en naturaleza y en majestad, ¿no? Y el Hijo está dedicado a hacer realidad, más que nada, la belleza espiritual de los valores universales, eso nos dice. Dios ama a sus criaturas como Padre y el Hijo nos ama como Padre y como hermano. Bien. Si no hay ningún otro comentario, ¿alguien quiere agregar algo? Pasamos al 3, que se lo encargamos a Karen. Karen, ¿nos puedes leer el número 3? Voy a compartir el libro para ti. Repito, te salteaste a José Luis. Sí, José Luis ya leyó. José Perdón. Luis leyó el 1, Miriam el 2 y ahora Karen le tocaría el 3. Ah, perdón, como justo que se me fue el internet. Y sí, te saliste y volviste a entrar. Qué bueno que pudiste volver a entrar. No sé si lo ves acá. Voy a avanzar hasta el número 3.
A ver, adelante, Karen. El ministerio del amor del Padre. El Hijo comparte la justicia y la rectitud de la Trinidad, pero eclipsa estos rasgos de divinidad con la personalización infinita del amor y la misericordia del Padre. El Hijo es la revelación del amor divino a los universos, así como Dios es amor. El Hijo es misericordia. El Hijo no puede amar más que el Padre, pero puede demostrar misericordia a las criaturas de una manera adicional, pues no solo es un creador primario, como el Padre, sino que es también el Hijo eterno de ese mismo Padre. De este modo, comparte la experiencia de la filiación de todos los demás hijos del Padre Universal. El Hijo Eterno es el gran ministro de misericordia para toda la creación. La misericordia es la esencia del carácter espiritual del Hijo. Cuando los mandatos del Hijo Eterno salen por los circuitos de espíritu de la segunda fuente y centro, están afinados con tonos de misericordia. Para comprender el amor del Hijo Eterno, debéis percibir primero su fuente divina, el Padre que es amor, y contemplar luego el despliegue de este efecto infinito en el amplio ministerio del Espíritu infinito y de sus huestes casi ilimitadas de personalidades ministrantes. El ministerio del Hijo Eterno está dedicado a la revelación del Dios de amor al universo de universos. Este Hijo Divino no se ocupa de innomable tarea de intentar persuadir a su Padre compasivo de que ame a sus criaturas humildes y muestre misericordia hacia hacia los malhechores del tiempo. Qué gran error imaginar al Hijo Eterno apaleando al Padre Universal para que muestre misericordia hacia sus criaturas humildes de los mundos materiales del espacio. Tales conceptos de Dios son burdos y grotescos. Deberáis daros cuenta más bien de que todas las ministraciones de misericordia de los hijos de Dios son una revelación directa del corazón de amor universal y de compasión infinita del Padre. El amor del Padre es la fuente real y eterna de la misericordia del Hijo. Dios es amor, el Hijo es misericordia. La misericordia es amor aplicado. El amor del Padre en acción en la persona de su Hijo eterno. El amor de este Hijo universal es igualmente universal, tal como se comprende el amor en un planeta donde existe el sexo. El amor de Dios es más comparable a un amor de padre, mientras que el amor del Hijo eterno se asemeja más al cariño de una madre. Estos ejemplos son burdos, sin duda, pero los utilizo con la esperanza de transmitir a la mente humana la idea de que hay una diferencia, no de contenido divino, sino de cualidad y técnicas de expresión entre el amor del Padre y el amor del Hijo. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Ah, Gracias, ok, Karen. ok. Sí, ya hemos Gracias. hecho este numeral. Y miren, aquí también hay que destacar algunas cositas, ¿no? Nos hablan de la misericordia. El Hijo es la misericordia. Dios es el amor y el Hijo es la misericordia. Y la misericordia está por encima de la justicia, ¿no? El Hijo participa de la justicia y la rectitud de la Trinidad, pero los eclipsa con el amor y la misericordia del Padre, ¿no? Ustedes saben, en los universos, la justicia no se administra por una sola persona, ¿no? Hay a nivel de los universos locales lo que se llaman las comisiones conciliadoras. A nivel del superuniverso están los 3 ancianos de los días, los encargados de impartir justicia. Y en Abona, obviamente, la Trinidad y sus representantes, ¿no?
nos remarcan otra vez que los hijos paradisíacos son una personalización divina del amor del Padre, pero no son una personalización infinita como lo es el Hijo Eterno, ¿no? Cristo Miguel revela personalmente el amor de Dios a nuestro universo y lo revela tan plenamente como lo haría el Hijo Eterno. Después hay un párrafo que dice, el Hijo Eterno es el gran ministro, es el ministro de la misericordia. Ministros significa servidor, ¿no? Ministrar significa servir. Entonces, se imaginan si nuestros ministros en la política fueran fieles a esta definición, ¿no? Entonces no harían lo que hacen realmente. Lo que menos hacen es servir. Bien. ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Bueno, ya dijimos que el Hijo está dedicado a revelar a Dios en los universos, por eso Jesús decía que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo no actúa como un mediador entre las criaturas y Dios. Esto era algo que vale la pena destacar, ¿no? A nosotros, el catecismo cristiano nos ha enseñado que Jesús vino para morir por nosotros y de esa forma sensibilizar al Padre que ya nos tenía condenados, ¿no? Por el pecado original, y de esa forma, bueno, que pueda dignarse, ¿no? Perdonarnos, viendo la sangre derramada de su Hijo en la cruz, ¿no? Es algo absurdo, a mí siempre me pareció absurdo, no sé si a ustedes, pero eso de la expiación y de que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, ¿qué padre puede sacrificar a un hijo para pagar las culpas de otros? ¿No? En todo caso, el que ha cometido la culpa, que lo pague, pero no pagarlo con sangre inocente. Ese era el concepto de los sacrificios a los dioses, ¿no? En las religiones primitivas. ¿No? Se sacrificaba a lo mejor que había en la tribu, ¿no? A veces a las doncellas o a un niño, qué sé yo, para que los dioses dieran una buena cosecha, permitieran una buena cosecha, o para que lloviera, o para que, qué sé yo, conseguir algún bien de lo que ellos divinizaban, ¿no? De las fuerzas de la naturaleza que ellos divinizaban. Y después, gracias a Moisés, se dejó de hacer sacrificios humanos, pero se sacrificaban animales. Cuando Jesús vino a vivir en la Palestina, se ofrecían animales como ofrenda ante el altar, ¿no? Y había todos unos establos rodeando el templo, de donde sacaban los animales que tenían que ser perfectos, que no podían tener ningún defecto, los animales para sacrificio, ¿no? Y la gente los compraba y con eso pues iba a pagar sus culpas, ¿no? Compraba, qué sé yo, una oveja, y lo mínimo que podía uno usar para sacrificios era una palomita. Era lo más barato, digamos, ¿no? Y por supuesto la palomita servía para pecados veniales, no para cosas muy serias, no para pecados importantes. Había que gastar más para comprar un animal más grande y ese animal sacrificarlo ante el altar. Y con esa misma mentalidad, con ese mismo concepto, ¿no? Nos han vendido la idea de que Cristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se sacrifica ante el altar y que su sangre hace que Dios ya se digne perdonarnos y así poder tener acceso a la vida eterna. Bueno, sin comentarios, sin más comentarios. Pasamos al numeral 4, salvo que alguien quiera comentar algo más sobre la expiación. Algo muy breve, José. Me comentaste que la misericordia está por encima de la justicia. ¿Nosotros debemos tomarlo así o en el ámbito donde nos desarrollamos, esperemos nosotros tener más misericordia a que se haga justicia con los que deben pagar por sus crímenes? Sí, mira,
¿por qué, es una buena pregunta, ¿por qué la misericordia está por encima de la justicia, ¿no? Seguramente las personas que hacen mal, o que causan mucho daño, tienen atenuantes que nosotros no vemos, y que si aplicáramos la justicia ciega, ¿no? Como dicen, la justicia es ciega y la representa por una mujer con los ojos vendados, ¿no? A esa persona se le aplicaría la ley a ciegas, ¿no? Pero a nivel espiritual, digamos, a nivel de las cortes celestiales, no se aplica justicia ciega. Siempre se sabe cuáles han sido las más profundas motivaciones para que esa persona hiciera lo que hizo. Y seguramente hay atenuantes que nosotros no conocemos y que solamente una mente divina puede conocer, ¿no? Puede ver en el fondo del corazón de esa persona que hizo cosas terribles, ¿no? Y que para nosotros pues debería ser condenada sin piedad, ¿no? Entonces nosotros no podemos como humanos tener la capacidad de justicia y misericordia que tendría una corte celestial. Gracias. Lo veo así. Bien, vamos a darle el siguiente numeral a Juanita. Juanita, ¿nos puede leer el número 4? Voy a volver a compartir el libro. A ver. ¿Ya lo ves? Sí, los atributos del Hijo Eterno. ¿Me escuchan? Muy bien, sí, adelante, Juanita. El Hijo Eterno motiva el nivel de espíritu de la realidad cósmica. El poder espiritual del Hijo es absoluto con relación a todas las actualidades del universo. Ejerce un control perfecto sobre la interasociación de toda la energía de espíritu no diferenciada y sobre toda la realidad de espíritu actualizada mediante su dominio absoluto de la gravedad de espíritu. Todo espíritu puro, no fragmentado, y todos los seres y valores espirituales responden al infinito poder de atracción del Hijo primario del paraíso. Y si el futuro eterno tuviera que presenciar la aparición de un universo ilimitado, la gravedad de espíritu y el poder de espíritu del Hijo original serían totalmente adecuados para el control espiritual y la administración efectiva de dicha creación sin límites. El Hijo es omnipotente, solo en el ámbito espiritual. En la organización eterna de la administración del universo no se encuentran nunca repeticiones innecesarias y derrochadoras de una función. Las deidades no son dadas a duplicar inútilmente el ministerio universal. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de universos. La cohesión espiritual de toda la creación descansa sobre la presencia del Espíritu Divino del Hijo Eterno que está activa en todas partes. Cuando concebimos la presencia espiritual del Padre, nos resulta difícil diferenciarla en nuestro pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. El Espíritu del Padre reside eternamente en el Espíritu del Hijo. El Padre tiene que estar omnipresente espiritualmente, pero tal omnipresencia parece inseparable de las actividades del Espíritu del Hijo, eterno en todas partes. Por otro lado, creemos que en todas las situaciones de presencia Padre-Hijo, de naturaleza espiritualmente dual, el Espíritu del Hijo es del mismo rango que el Espíritu del Padre. En su contacto con la personalidad, el Padre actúa en el circuito de la personalidad. En su contacto personal y detectable con la creación espiritual, aparece en los fragmentos de la totalidad de su deidad
y estos fragmentos del Padre tienen una actuación solitaria, única y exclusiva donde y cuando quiera que aparezcan en los universos. En todas estas situaciones, el espíritu del Hijo es de igual rango que la actuación espiritual de la presencia fragmentada del Padre Universal. El Hijo Eterno es omnipresente espiritualmente. El espíritu del Hijo Eterno está sin ninguna duda con vosotros y en torno a vosotros, pero no dentro de vosotros ni formando parte de vosotros, como el monitor del misterio. El fragmento del Padre que mora en el interior ajusta la mente humana a actitudes progresivamente divinas, de forma que dicha mente ascendente se hace cada vez más sensible al poder de atracción espiritual del circuito todopoderoso de gravedad de espíritu de la segunda fuente y centro. El Hijo original es universal y espiritualmente autoconsciente. El Hijo es enteramente igual al Padre en sabiduría. En los dominios del conocimiento de la omnisciencia no podemos distinguir entre las fuentes primera y segunda. Al igual que el Padre, el Hijo lo conoce todo. Ningún acontecimiento del universo le sorprende jamás. Comprende el final desde el principio. El Padre y el Hijo conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus y de todos los seres espiritualizados del universo de universos. El Hijo conoce todas las cosas no solo en virtud de su propio espíritu omnipresente, sino que al igual que el Padre y el actor conjunto, tiene pleno conocimiento de la inmensa información reflectante del Ser Supremo, una información que está al corriente en todo momento de todo lo que sucede en todos los mundos de los 7 superuniversos. Y además el Hijo del Paraíso es omnisciente en otros sentidos. El Hijo Eterno, como personalidad espiritual amorosa, misericordiosa y ministrante, es entera e infinitamente igual al Padre Universal. Al mismo tiempo, en todos sus contactos personales, misericordiosos y afectuosos con los seres ascendentes de los mundos más bajos, el Hijo Eterno es tan bondadoso y considerado, tan paciente y sufrido como lo son en los universos locales, sus hijos del paraíso que tantas veces se otorgan a los mundos evolutivos del tiempo. No es necesario extenderse más sobre los atributos del Hijo Eterno. Con las excepciones señaladas, basta con estudiar los atributos espirituales de Dios Padre para entender y evaluar correctamente los atributos de Dios Hijo. Gracias. Gracias. Gracias, Juanita. Miren, aquí hay algunas cosas que parecen claras y fáciles y otras que son bien difíciles de comprender, al menos desde mi modesto punto de vista, ¿no? Están hablando de los atributos del Hijo Eterno. Comienzan diciendo que el Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. Ponen, yo diría, 5 ideas, ¿no? Las he enumerado así. Su poder espiritual es absoluto en lo que respecta a los actuales. ¿Qué cosa es lo actual? Lo manifestado, ¿no? En contraposición a lo que es potencial, lo que puede manifestarse pero todavía no se ha manifestado. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno también es absoluta. Ese es otro atributo. En cuarto lugar, esto da al Hijo el control sobre toda la energía espiritual y todos los espíritus actualizados. O sea, todos los espíritus que se han hecho realidad.
Y en quinto lugar, todos los espíritus puros sin fragmentar y todos los seres y valores espirituales responden al Hijo. Entonces, la gravedad espiritual, en resumen, podríamos resumir estos atributos, ¿no? La gravedad espiritual y el poder espiritual del Hijo siempre serán adecuados para administrar el universo. Y el universo, que es finito, puede seguir aumentando, puede seguir creciendo y siempre habrá gravedad espiritual que alcance esos confines del universo hasta la infinidad, ¿no? Nunca va a cesar o nunca va a dejar de existir esa gravedad espiritual y esa influencia espiritual del Hijo Eterno sobre el universo, no importa cuán grande sea este. Y después nos dicen que el Hijo Eterno es tan omnipotente, tan omnisciente, tan omniconsciente como el Padre, pero además es omnipresente. Y aquí hay un detalle, ¿no?, que vale la pena aclarar. Dios está en el paraíso, o sea, el Padre está en el paraíso y no se mueve de ahí, pero el Hijo Eterno está esparcido en todo el universo, en todos los espíritus del universo. Donde hay un espíritu, está el espíritu del Hijo Eterno, ¿no? Y dice, el Hijo Eterno nos rodea o está con nosotros, pero no dentro de nosotros, como lo está el Espíritu del Padre, en la forma del monitor de misterio, que es otro nombre que se le da al ajustador de pensamiento, ¿no? El monitor vive dentro de nuestra mente, ¿no? Por si acaso nuestra mente no está en la cabeza. Pero el Espíritu del Hijo está con nosotros, pero no está dentro de nosotros. ¿Cuáles creen ustedes que es el Espíritu del Hijo? ¿Cómo nosotros percibimos esa gravedad espiritual? ¿Cómo nos relacionamos con el Hijo? Nos están diciendo que el Hijo está con nosotros, no dentro de nosotros, pero está con nosotros, ¿no? Bien, el Espíritu del Hijo, asumo que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos otorgó nuestro Padre Creador, nuestro Miguel de Nevadón, o sea, Jesús, cuando se fue de este mundo y el día de Pentecostés nos hizo la entrega, nos hizo el regalo del Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el Espíritu del Hijo. Entonces, la presencia espiritual del Hijo en nosotros es a través del Espíritu de la verdad. ¿Alguna idea, alguna opinión al respecto? Porque no veo otro. No veo otro. Y después nos dicen que, bueno, tenemos la presencia espiritual del Padre en forma de ajustador, tenemos la presencia del Hijo, que sería el Espíritu de la verdad, otorgado por Miguel de Nevadón a toda criatura mortal de este universo. ¿Y ese Espíritu de la verdad lo otorgó solo para nosotros o para todos los mundos de su universo local? ¿Qué opinan ustedes? Para todos, ¿no? Me imagino que sí, que para todos. Sí, pero tiene su momento. Generalmente el Hijo Creador solo se otorga en un mundo. Hay 10 millones de mundos en cada universo local. Hay 10 millones de planetas. Entonces nosotros fuimos escogidos entre 9.999.999 planetas, ¿no? En los otros planetas también se otorga un hijo paradisíaco, pero no es el Hijo Creador. Son los llamados hijos abonales, que son hermanos de los hijos creadores. Ustedes saben, los hijos de Dios del paraíso son 3. Los hijos creadores, los hijos abonales y los hijos dainales, o los hijos magisteriales. Entonces, en la mayoría de universos, los que se otorgan
son los abonales, ¿no? Y solamente en uno se otorga el Hijo Creador, ¿no? Y cuando llega un abonal a un mundo, al igual que el Hijo Creador, entrega un espíritu de verdad para ese mundo. Entonces, cuando vino Jesús a entregarnos, a donarnos el espíritu de la verdad, lo donó solo para Urantia. Los otros mundos ya tienen donación de los abonales. ¿Mm? Bueno, tenemos el honor de haber recibido el espíritu del Hijo Eterno, el espíritu de la verdad, a través de Miguel, el Hijo Creador. Bien. Y después hablan de todas esas cualidades divinas que las tiene el Padre y también las tiene el Hijo, que el Hijo también es omnisapiente, lo sabe todo igual que el Padre, nada lo sorprende, conoce el principio y el final de las cosas, ¿no? Bien. Una prontita. Entonces también los otros planetas tienen también su Jesús. Sí, pero no es el Hijo Creador, es un Hijo abonal. Los hijos abonales cumplen misiones de justicia, tienen varias misiones, hay unos documentos que nos hablan de esos otros hijos del paraíso, ¿no? Los abonales y los dainales. Pero los dainales no se otorgan, pero sí los abonales. Y vienen de diferentes formas. Pueden venir hechos y derechos, o sea, como vino Melquisedec, como vino el padre Melquisedec, y entonces hizo una misión, ¿no? De revelar al Padre como, o sea, de cambiar la idea que tenían las tribus primitivas de politeísmo al monoteísmo, o sea, creer en un solo Dios. Esa fue la misión de Melquisedec en la tierra. Que se había perdido porque esa idea la trajo el príncipe planetario, Caligastia, pero como se reveló y después todo vino la confusión y vino el caos, tuvo que venir un Melquisedec para rescatar el concepto de un solo Dios. Bien. ¿Tendrá que ver algo con el ajustador de pensamiento, de la que tenemos que nosotros unirnos al ajustador del pensamiento? ¿Tendrá que ver algo con esto que dice que no está dentro de nosotros, sino con nosotros? O sea, sí. Porque tenemos que tener ese libre albedrío para poder ajustarnos bueno, la redundancia, para poder estar unirnos al ajustador de pensamiento. Tendrá que ver. Perdón, a ver si te entiendo bien. ¿Me hablas de la fusión con el ajustador? Sí, o sea, de lo que preguntabas, que comentabas de que está al lado y no dentro de nosotros, porque tenemos nosotros que lograr ese ajuste, ¿no? Para que o estemos nosotros ya unidos como Micael está con su ajustador, ¿no? O como hombre que estaba, bueno, no sé, es Sí. queriendo entender lo que... A ver, vamos por partes. No, todos tenemos un ajustador. Y en algún momento nos vamos a fusionar y ser una sola persona con ese ajustador. Nosotros vamos a dar nuestra personalidad otorgada por el Padre y el ajustador nos va a dar su divinidad y con esa divinidad y esa espiritualidad vamos a seguir nuestra carrera ascendente al paraíso, ¿no? ¿Eso será el regalo? Sí, eso es muy difícil lograrlo en la carne. Es posible que uno en esta vida pueda fusionarse con su ajustador, ¿no? Jesús no podía fusionarse porque él ya era espíritu, no necesitaba ni divinidad ni espiritualidad, ¿no? Entonces lo que pasó con el ajustador de Jesús, que fue el mismo ajustador que acompañó a Maquiventa, Melquisedec, es que se personalizó, se convirtió en una divinidad, digamos, personalizada, ya no prepersonal, ¿no? Eso pasó con el ajustador de Jesús y ese ajustador, bueno, está pendiente de cómo va nuestro planeta. Es uno de los grandes espíritus que velan por nosotros, ¿no? Por encima de los ángeles.
y de los seres intermedios y de tantos otros seres que están preocupados por la evolución de este planeta, ¿no? Pero el espíritu del Hijo es diferente. El espíritu del Hijo no está dentro de nosotros y no se va a fusionar con nosotros. El espíritu del Hijo está presente y lo tenemos disponible cuando nosotros tenemos dudas o cuando nosotros queremos una orientación sobre lo que buscamos como cierto, con el corazón abierto. Todo lo que ustedes deseen saber y comprobar su certeza, su realidad, ¿no? En todo eso nos va a ayudar el espíritu de la verdad, nos va a saber reconocer la verdad. No en cosas pequeñas seguramente, ¿no? No vamos a ver, decirle, espíritu de la verdad, esto que están diciendo en el noticiero es cierto o es falso. No, pero Es parte de la gravedad que dice, ¿no? Para cosas más importantes y que en donde nosotros estamos en duda, si invocamos a ese espíritu de la verdad, nos va a, no sé, a dar la luz que necesitamos para convencernos, ¿no? Es como la gravedad que dice hace rato, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros estamos en ese circuito de gravedad espiritual, ¿no? Porque lo que nos da el espíritu de la verdad viene directamente del paraíso, viene del Hijo Eterno, a través del Hijo Creador, ¿no? Es lo que nos dieron, como dices, que no le dieron a otros planetas, a otros lugares, y que solo escogieron entre los 999,000, escogieron Urantia. Eso es. Cuando dije que fuimos escogidos entre 9.999.999 planetas, es porque Jesús de Nazaret, que es el Hijo Creador de este universo, decidió encarnarse en Urantia, ¿no? Ah, ok. O sea, Él vino a este mundo y solamente podía venir a uno y nos escogió nuestro mundo. Entonces, por eso podemos sentirnos muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Privilegiados. Privilegiados. Sí, porque a los demás mundos también va un hijo del paraíso, pero no el hijo creador. Van los abonales, que les decía, ¿no? Los hijos abonales, que también nacen de mujer, crecen como criaturas, como niños, y después manifiestan su misión divina, ¿no? De revelar al Padre, al igual que lo hizo Jesús, ¿no? Bien. Gracias. Eso podría ser lo equivalente en el cristianismo, siempre cuando estamos afligidos o necesitamos tomar una decisión importante y no tenemos esa capacidad para saber qué decisión tomar. Nosotros le decimos a Dios que nos, ay, se me acaba de ir la palabra. ¿Ilumine? No, que nos dé ay, perdón, se me acaba de ir la palabra. Sabiduría, buen juicio, discernimiento. No. Oh, sorry. No, que nos dé Ya, la clave. ¿No? La perdón, se chiquita me para fue la darnos palabra. Que nos dé ay, sabiduría. como una comprobación, no ese es el nombre, que nos dé una comprobación, Prueba. o sea, ya sea por un sueño, ya sea cuando, Revelación. no Una sé, señal. alguien, Una una señal. revelación, que nos dé Revelación. una revelación. Ahí. Exacto. Sí, entonces, luego, por ejemplo, hay congregaciones que son bastante grandes, nunca terminas de conocer a todos, y de repente alguien se te acerca y te dice, oye, acabo de tener una revelación, te vi así y asado. Entonces, dices, justo es lo que yo estaba pidiendo, ¿no? O sea, que se me revelara por qué camino, ¿no? O qué trabajo tomar, ¿no? Suponiendo. Entonces, bueno, así, eso podría ser algo, el equivalente o como para tener como una idea de qué es el Padre, Por supuesto que el sí. Hijo, perdón. Si tú estabas esperando una respuesta o estabas esperando alguna señal para saber por dónde ir en una situación coyuntural de duda, ¿no? Y alguien aparece
y te comenta algo y te da la clave, ¿no? Para que sigas ese camino, es definitivamente eso, es parte del ministerio del Espíritu de la verdad, ¿no? Te ha orientado hacia la verdad que necesitabas para seguir adelante, ¿no? Ok, no, gracias, gracias. Muy bien. Entonces pasamos al número 5. No sé si Nelly todavía está, pero no creo que Nelly. Nelly, ¿estás ahí? ¿Tú quisieras leer, Nelly? ¿Es posible que puedas leer? Estoy manejando, Pepito. Oh, estás manejando, ni hablar. Entonces este Ya. número lo voy a leer yo, el 4, y 5. después damos la vuelta. Empezamos otra vez con Anita, después José Luis, o Isabel, ya le tocaría, perdón, Isabel no ha leído. Entonces podríamos darle el 4 a Isabel. El Isabel, 5, ¿no? El 5. el 5, perdón. Sí, claro. Ok, voy a compartir el libro. Adelante, Isabel. Ok. Las limitaciones del Hijo Eterno. El Hijo Eterno no actúa personalmente en los dominios físicos, ni tampoco actúa, excepto a través del actor conjunto. En los niveles del ministerio de mente a los seres creados, perdón, en los niveles del ministerio de mente a los seres creados. Pero estas salvedades no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en el ejercicio pleno y libre de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espirituales. El Hijo Eterno no permea personalmente los potenciales de espíritu inherentes a la infinitud del absoluto de deidad. Pero a medida que estos potenciales se hacen actuales, entran dentro de la sujeción todopoderosa del circuito de gravedad del espíritu del Hijo. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno obtiene su personalidad del Padre, pero no otorga la personalidad sin el Padre. El Hijo da origen a una vasta hueste de espíritus, pero estas derivaciones no son personalidades. Cuando el Hijo crea la personalidad, lo hace en unión con el Padre o con el Creador conjunto, que puede actuar por el Padre en tales relaciones. El Hijo Eterno es, pues, un co-creador de personalidades, pero no otorga la personalidad a ningún ser y solo y por sí mismo, No crea nunca seres personales. Sin embargo, esta limitación de acción no priva al Hijo de la capacidad de crear todos y cada uno de los tipos de realidades no personal. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas del Creador, el Padre. Al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente con él en el acto divino de dar origen al Hijo adicionales que poseyeran atributos creativos. Y esto lo han hecho y lo hacen ahora. Pero una vez que se han originado estos hijos de su mismo rango, parece que las prerrogativas de creador no se pueden seguir transmitiendo. El Hijo Eterno transmite poderes de creador solo a la personalización primera o directa. Por lo tanto, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar a un Hijo creador, consiguen su propósito, pero el Hijo creador, traído así a la existencia, nunca es capaz de transmitir o delegar las prerrogativas del creador a los diversos órdenes de hijos que pueden crear posteriormente. A pesar de esto, en los hijos más altos del universo local, parece un reflejo muy limitado en los atributos creativos de un hijo creador. El Hijo Eterno,
como ser infinito y exclusivamente personal, no puede fragmentar su naturaleza, no puede distribuir ni otorgar porciones individualizadas de su yo a otras entidades o personas, como lo hace el Padre Universal y el Espíritu Infinito. Pero el Hijo puede otorgarse y se otorga como espíritu limitado para bañar toda la creación y atraer incesantemente hacia sí a todas las personalidades del espíritu y a todas las realidades espirituales. Recordad siempre que el Hijo Eterno es el retrato personal del Padre Espíritu para toda la creación. El Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad. Dicha personalidad divina y absoluta no se puede desintegrar ni fragmentar. Dios Padre y Dios Espíritu son verdaderamente personales, pero además de ser esas personalidades de la deidad, son también todo lo demás. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, se reunió en conjunto con el Padre Universal en el pasado eterno, probó el plan y prometió con cooperación sin fin cuando el Padre, al proyectar el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, propuso al Hijo, hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen, y así como el fragmento espíritu del Padre mora dentro de vosotros, la presencia del Espíritu del Hijo os envuelve y ambos trabajan eternamente como uno solo para vuestro avance espiritual. Ok, muchas Gracias. gracias, Isabel. Gracias. Muy bien. Entonces acá nos están hablando de algunas limitaciones que tiene el Hijo Eterno, ¿no? En realidad no son limitaciones porque es el mismo Padre y el Espíritu, todos es la Trinidad, es una sola, sino que, como quien dice, se han repartido las responsabilidades divinas, ¿no? El Hijo, al ser la personalidad absoluta, como personalidad no puede fragmentarse, entonces eso es una consecuencia de su naturaleza, ¿no? Personal, absoluta y eterna, ¿no? Después nos dice que el Padre y el Hijo pueden crear hijos creadores, ¿no? Por ejemplo, Jesús y todos los hijos creadores, que son 700.000, y algunos más, son hijos del Padre y el Hijo. Entonces tienen el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Y representan, o sea, expresan la bondad y el amor del Padre cuando vienen a los universos locales que ellos crean. Sin embargo, estos hijos creadores ya no pueden transmitir o delegar funciones creativas a su descendencia. Los hijos, ustedes saben, los hijos creadores en el universo local tienen una descendencia, también tienen hijos, ¿no? Inclusive nosotros indirectamente somos hijos de ese hijo creador, ¿no? Él y la ministra divina crean hijos, ¿no? Como la brillante estrella matutina, que es el mayor de todos en nuestro universo, se llama Gabriel. Crean los padres Melquisedec, crean los hijos Lanonandek, los hijos Borandadek. Hay toda una serie de descendencia de hijos de Dios del universo local, ¿no? Pero ellos ya no tienen capacidad creativa, ellos ya no son creadores, ya se pierde esa capacidad. Solamente lo que el Hijo y el Padre, el Hijo Eterno y el Padre Universal crean, tienen poder creativo, ¿no? Que son los hijos creadores, pero ya después los hijos creadores no. Sin embargo, esto es relativo, dicen, porque de alguna manera, por ejemplo, los padres Melquisedec participan también en la creación de otros Melquisedec de su orden, ¿no?
Vamos a ver más adelante eso, pero no nos confundamos. El poder creativo, que es la esencia de la divinidad, ¿no? Se da en los hijos del Padre y el Hijo del paraíso. En los hijos del Hijo paradisíaco ya no se da ese poder creador, ya no se transmite ese poder creador. ¿Y qué más decía? Que tampoco participa en el otorgamiento de los ajustadores, pero coopera, ¿no? Entonces, y siempre el Hijo estuvo en el plan del Padre, ¿no? Cuando se dice, entre comillas, que hagamos al hombre moral a nuestra propia imagen, el Hijo se comprometió a colaborar eternamente con el Padre, ¿no? Para que nosotros nos espiritualicemos y logremos quizás hasta una forma de divinidad, ¿no? Bien. Y por último nos dicen lo que ya habíamos estado hablando, ¿no? Que al igual que el Espíritu del Padre mora dentro de nosotros, la presencia espiritual del Hijo nos envuelve, ¿no? Y esa presencia es el Espíritu de la verdad. Y si bien el Hijo no se fragmenta, ustedes van a conocer más adelante en los siguientes documentos que hay seres, digamos, humanos ascendentes, criaturas ascendentes, como nosotros, que no logran la fusión con el Padre, o sea, con su ajustador, pero se fusionan con el Hijo, dicen. Pero ese Hijo no es el Hijo eterno, es un fragmento del Hijo creador del universo local. Eso para aclarar esta parte. ¿Y por qué no se fusionan? Porque no se fragmenta. El Hijo eterno no se puede fragmentar. Solamente el Padre y el Espíritu Infinito producen fragmentos que pueden fusionarse con las criaturas. Pero el Hijo eterno no, porque es una personalidad absoluta y la personalidad absoluta no se puede fragmentar. Sin embargo, nos podemos fusionar con el Hijo, pero con un fragmento del Hijo creador, no del Hijo eterno, del paraíso. Bueno, así son las cosas. Esto es parte de esta interesante teología que nos revela el libro de Urantia. Bien, tenemos tiempo. Sí, pasamos al numeral 6. Este numeral me tocaría leerlo a mí. Yo también debería leer, ¿no es cierto? Ok. Uy, he hecho mal. He hecho mal la cosa. Tengo el libro abierto 2 veces y me confundo. Uy. Me confundo cuál de los dos debo abrir. Creo que es este. Acá, ahora sí. Bien. Vamos a leer el número 6. Lo ven, ¿no? 4, ya leemos el 4, ya leemos el 5. Limitaciones del Hijo Eterno. Y ahora el 6. La mente espíritu. Perdón, ¿puedes agrandar un poquito la pantalla? Sí, claro. Gracias. Voy a subirlo un poquito más. Acá creo que está eso. ¿Qué tal ahí? ¿Está mejor? ¿Lo ven bien? ¿O está fuera de...? Vamos a centrar un poquito porque se pierde. Oh, sí, sí, sí. Voy a jalarlo un poquito para acá. Un poquito más. Un poquito más. ¿Qué tal ahí? No, igual. ¿No se movió? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias. El Hijo Eterno es espíritu y tiene mente, pero no una mente o un espíritu que la mente mortal pueda comprender. El hombre mortal percibe la mente en los niveles de lo infinito, lo cósmico,
lo material y lo personal. El hombre observa también los fenómenos de la mente en los organismos vivos que funcionan en el nivel subpersonal, como los animales. Pero le resulta difícil captar la naturaleza de la mente cuando está asociada con seres supramateriales y forma parte de personalidades exclusivamente de espíritu. Por otra parte, la mente se tiene que definir de forma diferente cuando se refiere al nivel de existencia de espíritu y cuando se utiliza para denotar funciones de espíritu de la inteligencia. El tipo de mente que está aliada directamente con el espíritu no es comparable ni con la mente que coordina espíritu y materia, ni con la mente que está aliada solo con la materia. El espíritu está siempre consciente, tiene mente y posee diversas fases de identidad. Sin mente en alguna de sus fases, no habría conciencia espiritual en la fraternidad de los seres de espíritu. El equivalente de la mente, la capacidad de conocer y ser conocido, es natural en la deidad. La deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal o impersonal, pero la deidad nunca está desprovista de mente, es decir, nunca carece al menos de la capacidad de comunicarse con entidades, seres o personalidades similares. La mente del Hijo Eterno es como la del Padre, pero distinta de cualquier otra mente del universo. Y con la mente del Padre es el ancestro de las diversas y extensas mentes del actor conjunto. La mente del Padre y el Hijo, ese intelecto que es ancestral respecto a la mente absoluta de la tercera fuente y centro, queda quizá mejor ilustrada en la premente de un ajustador de pensamiento, pues aunque estos fragmentos del Padre están fuera por completo de los circuitos de la mente del actor conjunto, tienen alguna forma de premente, conocen como son conocidos, poseen el equivalente al pensar humano. El Hijo Eterno es totalmente espiritual, el hombre es casi enteramente material. Por lo tanto, gran parte de la concerniente a la personalidad de espíritu del Hijo Eterno, a sus 7 esferas espirituales que circundan el paraíso y a la naturaleza de las creaciones impersonales del Hijo del Paraíso, tendrá que esperar a que alcancéis el estatus de espíritu después de terminar vuestra ascensión en la morontia del universo local de Nevadó. Entonces, cuando paséis por el superuniverso y prosigáis hacia Abona, muchos de estos misterios ocultos en el espíritu se clarificarán a medida que empecéis a estar dotados de la mente del espíritu, una visión interior espiritual. Bien. Vamos a conversar un poquito sobre la mente del espíritu. Nosotros tenemos lo que se llama la mente cósmica. ¿Qué es la mente cósmica? Es la mente mortal, la mente material, podríamos decir, que es otorgada por la ministra divina. Ustedes saben, la ministra divina es hija directa del Espíritu Infinito, que también se llama actor conjunto, ¿no? O tercera fuente y centro. Entonces, esta ministra divina es la mente cósmica de nuestro universo local. Y ella nos da una mente cósmica a nuestro nivel finito y mortal. Esa es la mente que tenemos. Cuando muramos y pasemos a la vida morontial, vamos a tener una mejor mente, con más capacidades. Ya no se nos van a confundir las fechas ni las cosas. Vamos a tener una mente más clara, que es la mente morontial. Y después de esa mente morontial, vamos a tener la mente espiritual. Y acá nos dicen que recién cuando salgamos del universo local, o cuando salgamos del superuniverso, inclusive dice, y entremos al primer circuito de Abona, que son 7, ¿no? Recién vamos a poder ir comprendiendo un poco cómo es la mente del espíritu infinito, ¿no? Y obviamente todos los espíritus tienen mente y pueden reconocerse. Y todos los, no importa que sean prepersonales, personales, superpersonales o subpersonales, ¿no?
porque también hay mente en los seres subpersonales. ¿Cuáles son los seres subpersonales? Nuestras mascotas, los animalitos. ¿No? Los animalitos también tienen mente, son muy inteligentes, ¿no? Pero les falta dos elementos de la mente humana, que son la autoconciencia y la sabiduría, ¿no? Esas cosas no tienen nuestros perritos. Son conscientes de otros perritos, pero no saben que ellos tienen una individualidad. Bien. Pasamos al número 7. Damos la vuelta. Anita, nos lees el 7. Voy a poner el libro. Salvo que haya algún comentario adicional. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que acabamos de hablar? Cuando dice que vamos a tener una mente más clara, ya no va a haber Alzheimer ya. El Alzheimer solo se puede vivir acá en la vida, en la existencia mortal. Ok. Ya. Adelante, Anita. 7. La personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es esa personalidad infinita de cuyas ataduras de personalidad no cualificada escapó el Padre Universal mediante la técnica de la trinización, y en virtud de la cual se ha seguido otorgando desde entonces en una profusión sin fin a su universo de creadores y criaturas que se expande sin cesar. El Hijo es personalidad absoluta. Dios es personalidad de Padre, la fuente de la personalidad, el otorgador de la personalidad, la causa de la personalidad. Todo ser personal obtiene la personalidad del Padre universal, al igual que el Hijo original obtiene eternamente su personalidad del Padre del paraíso. La personalidad del Hijo del paraíso es absoluta y puramente espiritual. Esta personalidad absoluta es también el patrón divino y eterno, en primer lugar, del otorgamiento de personalidad del Padre al actor conjunto y posteriormente de su otorgamiento de personalidad a sus miríadas de criaturas de todo un extenso universo. El Hijo Eterno es en verdad un ministro misericordioso, un espíritu divino, un poder espiritual y una personalidad real. El Hijo es la naturaleza espiritual y personal de Dios puesta de manifiesto a los universos, la esencia de la primera fuente y centro despojada de todo lo que es no personal, extradivino, no espiritual y potencial puro. Pero es imposible transmitir a la mente humana una imagen verbal de la belleza y grandiosidad de la personalidad suprema del Hijo Eterno, superna del Hijo Eterno. Todo lo que tiende a oscurecer al Padre Universal ejerce una influencia casi igual para impedir el reconocimiento conceptual del Hijo Eterno. Tendréis que esperar a alcanzar el paraíso y entonces comprenderéis por qué me fue imposible describir el carácter de esta personalidad absoluta a la comprensión de la mente finita. Gracias, Anita. Gracias. Imagínate. Bueno, no podemos esperar mucho, pero hay que conformarnos con eso, ¿no? A nivel de nuestra mente cósmica podemos comprender esta personalidad del Hijo Eterno. En realidad la personalidad del Hijo Eterno se comprende en el... A ver, si no estoy bien, me corriges, Miriam, porque tú lo sabes por las clases con Jairo. Me parece, en el tercer o cuarto circuito de Abona, que comprendemos la personalidad del Hijo Eterno. ¿No? Bien. En el cuarto, me parece. En el cuarto circuito de Abona, en el tercero, en la del Padre, ¿verdad? Sí, sí. En el tercero comprendemos los aspectos finitos, o sea, lo que nosotros podemos comprender como seres finitos. ¿No? Entonces, ya. Y por último, pasamos al
numeral 8, la comprensión del Hijo Eterno, que se lo damos. Miren, ¿nos quieres leer? Bueno, A ver, entonces puedes compartir tu libro. Este es el último numeral y vamos a terminar dentro de nuestras 2 horas. O quizás un poquito antes. la comprensión de la realidad del Hijo Eterno. En lo concerniente a la identidad, la naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es el equivalente pleno, el complemento perfecto y el homólogo eterno del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal, y todos nosotros, altos y bajos, constituimos su familia universal. Para apreciar el carácter del Hijo, deberíais estudiar la revelación del carácter divino del Padre. Ellos son, por siempre e inseparablemente, uno. Como personalidades divinas son prácticamente indistinguibles para los órdenes más bajos de inteligencia. Para aquellos que tienen su origen en los actos creativos de las deidades mismas, no son tan difíciles de reconocer separadamente. Los seres nativos del universo central y del paraíso disciernen al Padre y al Hijo no solo como una unidad personal de control universal, sino también como dos personalidades separadas que actúan en campos definidos de la administración del universo. Como personas podéis concebir al Padre Universal y al Hijo Eterno como individuos separados, pues en efecto lo son, pero en la administración de los universos están tan entrelazados e interrelacionados que no siempre es posible distinguir entre ellos. Cuando el Padre y el Hijo parecen interasociarse de forma confusa en los asuntos de los universos, no siempre es provechoso intentar segregar sus operaciones. Limitaos a recordar que Dios es el pensamiento iniciador y el Hijo es el verbo en su expresión plena. En cada universo local esta inseparabilidad se personaliza en la divinidad del Hijo Creador, que representa tanto al Padre como al Hijo ante las criaturas de 10 millones de mundos habitados. El Hijo Eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de sus hijos del paraíso y a través del ministerio paciente del Espíritu Infinito. Sin el servicio de otorgamiento de los hijos del paraíso y el ministerio de amor de las criaturas del Espíritu Infinito, los seres de origen material no podrían esperar alcanzar al Hijo Eterno. Y es igualmente cierto que con la ayuda y la guía de estos agentes celestiales, el mortal consciente de Dios alcanzará con toda certeza el paraíso y estará algún día en la presencia personal de este majestuoso Hijo de hijos. Aun cuando el Hijo Eterno es el patrón del logro de la personalidad mortal, os resulta más fácil captar la realidad tanto del Padre como del Espíritu, porque el Padre es el otorgador de hecho de vuestra personalidad humana, y el Espíritu Infinito es la fuente absoluta de nuestra mente de mortales. Pero a medida que ascendáis por la senda paradisíaca de progresión espiritual, la personalidad del Hijo Eterno se os hará cada vez más real y la realidad de su mente infinitamente espiritual se hará más perceptible para vuestra mente en progreso de espiritualización. El concepto del Hijo Eterno nunca podrá brillar intensamente en vuestra mente material ni en la mente morontial posterior, hasta que os espiritualicéis y comencéis vuestra ascensión de espíritu. La comprensión de la personalidad del Hijo Eterno no empezará a igualar la intensidad de vuestro concepto de la personalidad del Hijo Creador de origen paradisíaco, quien en persona y como persona se encarnó y vivió una vez en Urantia como hombre entre los hombres. Durante toda vuestra experiencia en el universo local, el Hijo Creador, cuya personalidad es comprensible por el hombre, debe compensar vuestra incapacidad de captar el significado pleno del Hijo Eterno del paraíso, más exclusivamente espiritual, aunque no menos personal.
A medida que progreséis por Orgontón y Abona y vayáis dejando atrás la intensa imagen y los profundos recuerdos del Hijo Creador de vuestro universo local, la desaparición de esta experiencia material y morontial se verá compensada por conceptos cada vez más amplios y una comprensión cada vez mayor del Hijo Eterno del Paraíso, cuya realidad y cercanía aumentarán constantemente a medida que progreséis hacia el paraíso. El Hijo Eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa, aunque está más allá de los poderes de la mente mortal y material. Captar la actualidad de la personalidad de dicho ser infinito, no lo dudéis, es una persona. Sé de lo que hablo. He estado casi incontables veces en la presencia divina de este Hijo Eterno y he viajado después hacia el universo para ejecutar su bondadoso mandato. Redactado por un consejero divino encargado de formular esta exposición que describe al Hijo Eterno del Paraíso. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Con esto terminamos el documento, miren. En este último párrafo, en este último numeral o sección del documento, donde nos dicen que si bien el Padre Universal es nuestro Padre, el Hijo Eterno es la Madre Universal. O sea, por primera vez se refieren al Hijo Eterno como una madre, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues, viene toda la creación, empezando con la eternización del Espíritu Infinito, que en muchos sentidos tiene también cierta connotación femenina, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Madre Divina, que es un hijo directo o una hija directa del Espíritu Infinito. Y obviamente este revelador, este consejero divino, da fe de haber estado ante la presencia maravillosa, majestuosa de este Hijo Eterno o hija, ¿no?, del paraíso en múltiples ocasiones, oportunidades, y ha ido y vuelto del paraíso, y puede dar fe pues que es una personalidad maravillosa, divina, majestuosa. En fin, no hay palabras para describir cómo será la belleza excelsa de esta divinidad, parte de la Trinidad. Entonces, a nuestro nivel humano, la mejor imagen que podemos tener del Hijo es cómo fue Jesús aquí en su otorgamiento, y bueno, tendremos que esperar hasta tener una mente más espiritualizada para poder comprender mejor, ¿no?, la belleza de esta Madre Divina, de esta segunda persona de la Trinidad. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo? Me quedó una duda cuando dijiste que tenían hijos. No me acuerdo quién era el que decías que también tenían hijos. El Hijo Creador con la Madre Divina, con la Ministra Divina, en el universo local tienen hijos. Ellos son creadores y, del universo, pero también de divinidades coordinadas y asociadas con ellos, ¿no? El hijo mayor de ellos es la llamada brillante estrella matutina, que es Gabriel, el que anunció a María, ¿no? Y después hay también estrellas vespertinas, hay hijos Melquisedec, hay hijos Boronadec, Lanonandec, todo eso. Ya vamos a ver en un documento que habla de la familia, digamos, del universo local, ¿no? ¿Y nosotros en el otro lado también vamos a tener hijos? No, ya no nos reproducimos al otro lado. Pero si no hemos tenido experiencia de padres, sí debemos tener esa experiencia. Si digamos, si por alguna razón no tuvimos hijos en la vida mortal, cuando pasamos al otro lado, tenemos que encargarnos de unos hijos, que no son los nuestros, pero que murieron de niños y que van a crecer como cualquier niño, y nosotros nos tenemos que encargar de ellos. De hecho, hasta yo he tenido 2 hijas, ¿no? Pero hay que tener, en un documento dicen que es un mínimo de 4.
O sea que yo tendría que criar uno más. ¿Mm? Mire, Por ejemplo, yo no he criado hijo hombre, yo no sé cómo es criar un hijo hombre, ¿no? Seguramente me va a tocar criar algún hijo hombre en alguno de los mundos de estancia. ¿No? sí, Y Sí. nosotros somos hijos, ¿no? También. Claro, nosotros somos hijos, pero que somos evolucionarios. O sea, se creó la vida, se crearon las plantas, se crearon los animales, evolucionamos de los animales, ¿no? A humanos, y somos lo más bajo de la creación. Pero eso tiene mucho mérito porque estamos empezando de abajo, ¿no? Para llegar a lo más alto. ¿Mm? Sí. Qué Sí. bonito. No entiendo todo, Sí, todo, pero nunca es nos algo hubiéramos precioso. imaginado que las cosas eran así, ¿no? Y el Sí. destino que nos espera, ¿no? El destino maravilloso que nos espera. Sí, Eso es gracias a la revelación, ¿no? Y sí, qué así nosotros nos ligamos, nos vinculamos más con Dios y compartimos con Dios nuestra experiencia humana, ¿no? Eso es algo maravilloso que, bueno, pocas personas pueden jactarse de poderlo haber obtenido, ¿no? Mm, Siempre existe la duda para todos, ¿por qué estamos, por qué hemos nacido y de aquí a dónde vamos, ¿no? Y si hay otra vida después de la muerte. Nosotros ya tenemos esa certeza, ¿no? No por fe, no porque creamos, porque queremos creer, no, ya eso lo tenemos perfectamente demostrado dentro de nuestra experiencia personal. Es lo que una se llama la certeza. religión de la experiencia personal, ¿no? Hay certeza, ¿no? Así es, no nos cabe la menor duda. Bueno, queridos amigos, hemos terminado un poquito antes de la hora, 15 minutos. ¿Está bien? No todas las reuniones van a durar 2 horas. Aquí lo dejamos. Después les voy a pasar la grabación y les voy a pasar también el documento donde está el resumen de estos numerales de lo que hemos estado comentando. Gracias. ¿Ok? Una vez más, Gracias. Esperamos que, espero que soluciones tu problema y qué bueno que estás bien, Pepe, de tu accidente. Gracias. Sí, ya estoy bien, felizmente. Qué bueno. Ya eso, todo Se pasó. Pepito, solucione. que nunca te veo, ¿qué pasó con Kelly? Con tu ¿Con qué? esposa, que no la veo. Me abandonó. Oh. Mira, no, ella está No, metida en muchas cosas, ahora está trabajando en turnos de vespertinos hasta las 11 y a veces no puede estar, casi nunca puede estar. Una vez estuvo, pero bueno, me acompaña espiritualmente. Así que Saludos. Ok. por Saludos ahora para estoy, ella. estoy en Saludos. solitario. Te Ok. extraña. Le voy a Gracias. mandar tu saludo, Nelita. Ok. Bueno, gusto de verlos a Gracias. todos. Hasta el próximo Saludos. miércoles. Gracias, gracias. Gracias, Buenas Pepe. noches. Gracias. Nos vemos. Buenas Hasta noches. luego. Adiós a todos.